El Festival Aragón Negro ha iniciado oficialmente este martes 16 su programación. Más de 15 días en los que sus promotores han organizado más de 200 eventos en 16 puntos de Aragón, entre ellos Zaragoza, Huesca o Teruel. El FAN crece en actividades y es ya un modelo a seguir por otros festivales similares. La quinta edición del FAN presenta novedades importantes, tiene que ver con su crecimiento. En primer lugar, hemos pasado de 12 a 16 sedes, esperamos aumentar también en actividades, por supuesto, en públicos, ojalá en calidad, ojalá al menos lo intentamos, pero sobre todo el FAN está cada vez más presente en el territorio de Aragón y también gracias a nuestros acuerdos, amistad con otros festivales importantes, pues en el resto de España. Pero no todo queda en nuestro país. Latinoamérica se ha hermanado al Festival Aragón Negro y países como Panamá o Nicaragua se han fijado en el FAN, quien ya ha firmado diferentes acuerdos de colaboración. Estamos viajando mucho a América, sobre todo a países centroamericanos, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, donde comenzamos a organizar actividades, convenios, acuerdos, antologías literarias, festivales también, Hijos de Aragón Negro. Yo creo que todo un mundo mágico se abre ante la sexta edición del año que viene. Vamos a tratar de que esta sea un éxito, a seguir soñando, inventando, cambiando las cosas en la medida de lo posible sobre las bases del sueño literario y del arte cinematográfico. Teatro, fotografía, cómic y otras disciplinas artísticas nos ayudan cada vez más. La organización del festival ha cifrado en más de 30.000 las personas que podrían participar en algunos de los más de 200 eventos del FAN hasta el próximo 31 de enero. Una cifra récord que en buena medida es gracias al diseño de una programación de máxima calidad. Yo siempre repito que Aragón vive un momento maravilloso en cuanto a talento, en todas las partes de todos los aspectos culturales, pero gracias a gente como Juan Bolea también en la gestión cultural, y por lo tanto hay que estar a la altura de la gente que tiene este talento para poder llevar a cabo estos proyectos. Aunque una programación tan extensa y en tantos puntos diferentes no es fácil de diseñar, pero ese esfuerzo tiene su recompensa. Organizar asuntos culturales, festivales, ciclos, conferencias no es fácil, que tengan éxito, relieve popular tampoco lo es, pero es necesario. Yo creo que nuestra sociedad necesita acercarse al hecho artístico de una manera fácil, de una manera rápida, empaparse de esa calidad del lenguaje, de esa sensibilidad de los escritores, de los actores, de los artistas, para mejorar su propia vida, para mejorar su propio entorno. Eso es lo que un festival hace, divertir, invitar al disfrute, al ocio, pero también enseñar. Calatayud, Pina de Ebro, Daroca, Tauste, Utebo, Gelsa, Calamocha, Valderrobres, Mirambel, Borja, María de Huerva, Alcañiz y Fuentes de Ebro, además de Huesca, Teruel y Zaragoza, son las 16 sedes oficiales del festival. Desde la capital aragonesa apuestan por el FAN, un proyecto vertebrador con muchos puntos positivos. Un proyecto cultural serio, un proyecto cultural responsable y un proyecto cultural que cose la ciudad a través de la cultura. Un proyecto además que significa muchas cosas, significa que es un proyecto de participación, fomenta la participación a través de la programación, significa que es un proyecto descentralizado, es decir, podemos recorrer de norte a sur y de este a oeste la ciudad y ver cosas y las actividades programadas, y supone un ejercicio de cooperación y de captación de redes y de complicidades, con lo cual para el Ayuntamiento de Zaragoza obviamente tiene que estar dentro del FAN. Desde el Gobierno de Aragón también apuestan por apoyar el FAN y valoran muy positivamente su rápida expansión y crecimiento en número de sedes. Es una gran oportunidad, ¿no? La obligación de las instituciones es justo esta, cuando hay grandes iniciativas, cuando más se van consolidando, cuando van creciendo cada año, es estar allí para apoyar, ¿no? Ser un cómplice más del FAM, ser un cómplice más también del Aragón Negro gastronómico, y yo creo que ese es el papel fundamental, ¿no? Poner las cosas fáciles a quien quiere hacer grandes cosas, ¿no? Esa es nuestra obligación y para nosotros no lo hacemos obligados, todo lo contrario, es una grandísima oportunidad y estamos muy agradecidos, ¿no?, de poder participar. Un año más, el Gobierno de Aragón y Aragón Turismo volverán, junto a Bodegas Idrias, a favorecer la continuidad de Aragón Negro gastronómico. 41 establecimientos hosteleros de todo Aragón ofrecerán hasta el final de mes menús especiales inspirados en el género negro. La cultura es muy amplia y todas las manifestaciones culturales maridan bien, y evidentemente la cultura, la literatura, el cine con la gastronomía es un maridaje perfecto. Posiblemente el género negro es uno de los que pueden dar más posibilidades creativas además al ámbito gastronómico, ¿no? Donde puede haber tapas, menús, cócteles más imaginativos, más sorprendentes. Por lo tanto es un gran acierto, ¿no? El impulsar conjuntamente, el generar esas sinergias recíprocas entre lo que es la cultura
cultura literaria, la cultura cinematográfica y esa parte esencial de nuestra cultura, que es la gastronomía. Promotores culturales como el Festival Aragón Negro e instituciones públicas trabajan por acercar al público una cultura de gran calidad, una fórmula en la que desde el festival también animan a que participen instituciones privadas. De las alianzas público-privadas es realmente el futuro, ¿no? No todo vale que lo hagan las instituciones públicas ni tampoco las instituciones privadas. Unas alianzas entre ellos hace posible que salgan proyectos de estas características y además proyectos de alta calidad, ¿no? Pero también es muy importante el que el público responda, puesto que les tiene que dar algún valor a esas empresas privadas que invierten en la cultura, ¿no? De nada sirve pues hacer actividades en las que el público no responde. Entonces, por ello, por lo que se hace un llamamiento también para que puedan entrar en nuestra página web, puedan ver claramente toda la programación que tenemos y que puedan participar lo máximo posible de personas en esta programación. Hasta el 31 de enero, Aragón Negro y sus más de 200 actividades, actos y eventos inundarán Aragón de cultura, una agenda muy completa. Les animamos a que no se pierdan nada y para ello ya es posible descargarse la programación completa desde su página oficial www.aragonnegro.es.